Buenas tardes a todos, mi nombre es Víctor González y soy enlace comunitario del Tecnológico de Monterrey en la Campana Altamira. La Campana Altamira es una interinstitucional, pues en este polígono del municipio de Monterrey, transformación integral de esta zona, de todas estas colonias de la Campana y de la Altamira. Trabajamos pues por el desarrollo de la zona, el desarrollo social, y justamente para el desarrollo en la zona es el tema de la salud. Hemos tenido la oportunidad de trabajar varios temas, y un tema que nos ha parecido de mucha relevancia es el del pie diabético y todos los temas relacionados a la diabetes. Entonces, pues decidimos invitar a un especialista del pie diabético, doctor Raúl González Fregoso, que pues además resulta ser mi hermano, y me complazco en presentarlo también como mi hermano, y pues en este momento de que él inicie su conferencia, vamos a tener la conferencia y de preguntas, pero me gustaría comentar su reseña. El doctor Raúl González es angiólogo y cirujano vascular y endovascular, es decir, que es médico especialista en todo lo que se refiere a venas y arterias. Es egresado del Hospital de Enfermedades Vasculares y del Tórax del Hospital General Regional 34 de Monterrey. Ha sido profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro durante 20 años. Ha dado varias conferencias a médicos sobre el tema del pie diabético en México y en Milán, Italia. Un capítulo de un libro sobre el pie diabético. Ha tenido múltiples entrenamientos en pie diabético en México, Italia y Estados Unidos. Actualmente dirige la clínica San Lucas Centro Vascular en Querétaro. Bienvenido, doctor Raúl. Raúl, el lugar es tuya. Adelante. Pues, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo agradezco la invitación que hace el TEC de Monterrey y a través de ti en la iniciativa que ustedes llevan de la Campana Altamira. Y es para mí un placer estar aquí, y mi idea es, al ver tanta ignorancia en este tema de parte pues, de muchos grupos, no solamente de las personas, que es lo natural, no son médicos, sino también de alguna parte del personal médico, parece que es importante que la gente sepa las claves más importantes del pie diabético, pues para tratar de disminuir esta situación tan terrible, ¿no? Entonces, quisiera empezar con la presentación. Bueno, ya fui presentado formalmente, y quisiera platicar primero una introducción, una base de este problema. Empezaremos con qué es la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad donde se aumenta el azúcar en la sangre o glucosa por arriba de 125 miligramos por decilitro. Así se mide el azúcar, en esas cantidades. Normalmente una persona no diabética está entre 90, 100, cuando más. Arriba de eso se considera prediabético, y arriba de 125 se considera diabético. Ahora, aquí tenemos que hablar de un órgano que es fundamental para esta situación, que es el páncreas. ¿Qué es el páncreas? Bueno, es un órgano que es como, digamos, un sopecito, de esa forma, que está atrás, plano, atrás del estómago, que no produce suficiente insulina. Este órgano se encarga de producir sustancias para la digestión, pero también produce insulina. Ahora, ¿qué es eso de la insulina? La insulina es una hormona, es una sustancia en el cuerpo que integra los azúcares a los órganos y les da energía para funcionar. O sea,
les lleva esa energía a cada uno de los órganos, a todo nuestro cuerpo, la baja de la sangre y la distribuye en los órganos para que estén esos órganos funcionando adecuadamente. Yo quiero llevarlo como un ejemplo, hagan de cuenta como un cargador del mercado. Hagan de cuenta que llega todo ese alimento en trailers, en camiones, y entonces el cargador se encarga de bajar ese alimento y llevarlo precisamente a los puestos del mercado. Y de ahí las personas pudieran ser los órganos que reciben el alimento. Entonces, la insulina sería, en este caso, el cargador. Ahora, ¿qué pasa si deja de haber cargadores? ¿Qué tal si hay una huelga de cargadores, por ejemplo, no? Entonces, hay un exceso de alimento en el mercado, en los estacionamientos, se llena de moscas, ratas, entonces hay una contaminación, una situación delicada en el entorno. Igual pasa en la diabetes. Al no haber insulina que integre a los alimentos, hay un exceso de glucosa, de alimento, y entonces causa un problema muy importante en el cuerpo. El exceso de azúcar en la sangre causa inflamación interna y severa del cuerpo. Entonces las personas empezarán a sentirse cansadas, enfermas, por ese proceso inflamatorio. Ahora, imagínense ustedes, no llega alimento a los órganos y además hay una inflamación en los mismos por ese exceso de azúcar, entonces sufren y con el tiempo comienzan a fallar. Entonces, por ejemplo, el cerebro, con el tiempo, empieza la persona a perder la memoria y si esto avanza, pues puede haber un accidente grave en el cerebro donde deje de funcionar parte del cuerpo porque el cerebro se afecta. Los riñones, que son para limpiar la sangre y producir la orina, que es un desecho, dejan de funcionar y entonces se requiere de un aparato para que el paciente pueda desechar, o de un proceso, que es la diálisis, para que pueda desechar esas toxinas. O los ojos, otro órgano más que se ve afectado, donde poco a poco se va mermando la vista hasta que la persona pueda llegar a estar ciega, ¿no? Y bueno, obviamente el tema que hoy nos compete, que es el pie, que también digamos que es un órgano, es una extremidad, es un órgano que nos da una función, que es la movilidad. Entonces, aquí es importante que platiquemos de estadísticas. Y entonces, en cuanto a las estadísticas, yo quiero comentarles cosas muy, muy importantes, muy interesantes. Por ejemplo, México ocupa el 9º lugar en el mundo con diabetes. O sea, hay más de 100 países en el mundo. No somos los mejores en el mundial, pero sí estamos en los 10 primeros lugares de diabéticos en el mundo. Y luego, además, en el 2025, en 5 años, bajaremos al 7º lugar. 1 de cada 10 personas en México es diabética. Entonces todos conocemos a alguien diabético, algún familiar, algún pariente, algún amigo, todos. La diabetes cada vez es más común en México y eso yo lo atribuyo a los hábitos que han ido cambiando. Los que tuvimos el privilegio de vivir en los 70s, 80s nos acordaremos cómo, por ejemplo, las bebidas, los refrescos, sodas, etcétera, las presentaciones eran de una lata o de un refresco de 300 y tantos mililitros. ¿Qué tal ahora? Ahora de 2,5 litros, 3, que abaratan, hacen más accesible el refresco y lo hacen hasta para la dieta diaria de muchas familias. Y además, las franquicias de comida rápida que manejan normalmente comidas altas en harinas, en grasas, que antes no existían. Antes, pues el antojo era con la señora de los tacos de guisos, ¿verdad? O los tacos de carne asada. Y ahora pues hay una cantidad de franquicias de alimentos de ese tipo tan importante que pues esos cambios de hábito son los que han provocado de una manera u otra este incremento tan importante en las estadísticas. Bien, y es menester comentar lo siguiente. En el pie diabético, hablando en el pie diabético, las amputaciones en el mundo son alarmantes. Estamos hablando de que cada 30 segundos
en el mundo hay una amputación. Y estoy hablando, hay diferentes tipos de amputación, quiero explicar ese punto. Hay amputaciones menores donde se pierde un dedo, y amputaciones mayores donde se pierde el pie o la pierna o arriba de la pierna. Las que nos preocupan más, todas son muy delicadas, pero las que más son las mayores porque esas provocan una falta de movilidad, una falta de independencia. Entonces, hagan la cuenta de cuántas personas van amputadas con el transcurso de esta plática, cada 30 segundos. Ahora, fíjese este dato tan sencillo, pero tan alarmante. 9 de cada 10 de las amputaciones de las piernas o pies comenzaron con una úlcera o llaga en algo tan simple en el pie debido a un zapato inadecuado. Es que quiero comprar unos zapatos nuevos a mi mamá o a mi papá, es que estos están muy bonitos, mira qué corte, ¿verdad? Qué elegantes. Y ese tipo de zapatos provocan a la larga que sean pues el arma que es la que nos ayuda a que el pie se pierda más fácilmente. Ahora, ¿por qué se enferma el pie? ¿Por qué hay ese riesgo de que se pierda? Bueno, hay dos circunstancias principales. La primera es los problemas de la circulación. Entonces, aproximadamente 4 de cada 10 pies lesionados tienen este problema de la circulación. Y esto consiste en que las arterias, que son las que llevan los nutrientes y la vida hacia nuestros pies, se van tapando con placas de colesterol hasta que se cierran. Y entonces yo lo pongo como ejemplo, como si tuviéramos una milpita que dejamos de regar, o una plantita. Se seca porque no hay ese nutriente, ese riego. Entonces, eso sucede en el 40% de las lesiones de pie diabético. Falta la circulación. Entonces, empiezan a tener presentaciones como esta. Un pie que empieza a morirse en partes, empieza a secar porque no llega a esa circulación. Cuando hay un problema de la circulación, este es un problema sumamente delicado y muy especializado. Esto no es que aumentemos los cuidados o tengamos que hacer más curaciones, no. Esto inmediatamente tiene que ser manejado por un angiólogo cirujano vascular, que son los especialistas que tienen más experiencia en este problema. Inmediatamente que se detecta un problema de la circulación, no se debe de estar postergando el manejo. Se tiene que tratar por ese tipo de especialidades. Ahora, el otro 60% de los pacientes, ¿qué es esto que estoy poniendo aquí? Estos son los nervios del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa en el otro 60% de los pacientes? Los nervios empiezan a inflamar, los nervios empiezan a dañar, y los nervios nos sirven en el pie para dos cosas principales: para sentir y para darle fuerza y forma al pie. Entonces, se empiezan a dañar los nervios y entonces los pies empiezan a tener cambios en su forma. Por ejemplo, esta paciente tiene algo que se llama dedos en garra, o sea, los dedos en la parte superior como que se enjutan. Y entonces esta zona tiende a rozar con el techo del zapato y la parte de abajo tiende a rozar con el piso del zapato. Y como además tiene un trastorno de sensibilidad, pues no sienten nada. Entonces, cada paso que dan es una agresión que se va primero formando un callo, una ampolla, y después se hace una lesión. Y como la persona no siente, no se da cuenta, se hace una lesión profunda y se infecta y se complica. Entonces, el otro 60% de los pacientes se puede complicar con una infección profunda. Entonces, por esas dos formas se puede perder una extremidad: por falta de circulación o por una infección profunda a grandes rasgos. Y en este caso de la infección profunda yo lo pongo como un ejemplo de una llanta. Hagan de cuenta que yo tengo un coche y la llanta no tiene sensores, ¿verdad? Que hay muchos así. Yo voy ahí por Gonzalitos, ¿verdad? Y de repente no me doy cuenta, pero el coche empieza a moverse. Y bueno, me acerco a la orilla y ya me doy cuenta que la llanta está destrozada. Es igual en el pie diabético. No tenemos los sensores, no tenemos las alarmas que me indican, que es la sensibilidad que me indica que estoy herido.
Ya me doy cuenta hasta que el pie está con una infección muy profunda o está, huele mal, está muy hinchado, ¿de acuerdo? Y luego tengo el problema, quiero acudir a una institución, y gran parte de nosotros es con lo que contamos con el sector salud. Y bueno, desafortunadamente muchas partes del sector salud no tienen departamentos especializados en pie diabético y tienen mucho trabajo. Entonces, este tipo de problemas requieren de mucho cuidado y seguimiento, que a veces pues, no se dan abasto, y menos actualmente con este problema de contingencia, ¿no? Y además, se ha comprobado en América Latina, las familias desembolsan más de la mitad de su ingreso para su cuidado. Entonces, luego se puede convertir en una cuestión de o como o doy dinero para resolver el problema de mi familiar, ¿no? Es una situación que puede llegar a ser muy dramática. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para que esto no suceda? Bueno, siempre en la salud y en muchas cosas, la mejor estrategia será la prevención, porque la prevención, en primer lugar, nos va a salir más barata. Y en segundo lugar, nos va a librar de muchos sufrimientos y dolores de cabeza. Entonces, hay que basar nuestro manejo primero en prevención. Eso es lo más fuerte, lo más fuerte. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a atacar? Bueno, entonces, manejar el fondo del problema. Hay que tener la glucosa alta, bien controlada, no más de 140. Y la hemoglobina glucosilada, déjenme platicarles que la hemoglobina glucosilada es una sustancia que hay en la sangre que tiene memoria y me dice cómo ha estado la glucosa los últimos 3 meses. Porque, por ejemplo, yo puedo ser un diabético que no me cuido y un día antes de hacerme un análisis me pongo a dieta y entonces la glucosa sale muy bien. Ah, pero si me hago una hemoglobina glucosilada, me va a dar la historia de 3 meses atrás. Entonces es mucho más fidedigna para saber si estoy teniendo un control. Entonces, la hemoglobina glucosilada, así se pide, debe de estar no más de 6.5%. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí es muy importante este punto en particular. Es muy importante este punto. Hay que aceptar el problema. Aquí es importante saber que el manejo de la enfermedad por parte del paciente suele ser muy difícil. Suele ser muy difícil porque pues hay una situación de incredulidad, de angustia. Oye, es que yo conozco a un tío, conozco a un hermano, un familiar, un amigo que le pasó esto y aquello, perdió una pierna. Entonces empieza a haber una lluvia de pensamientos terribles. Entonces la persona se angustia, después no cree, porque a mí se enojan y finalmente terminan deprimidos. Esas son fases que suceden en la persona diabética. Entonces, las personas que están alrededor, los familiares, deben de entender que es un proceso muy difícil por el que pasa la persona. Pero finalmente, el diabético tiene que aceptar que tiene ese problema, porque si no, es como si yo tuviera un perro bravo enfrente de mí, rabioso, y que yo le diera la espalda, y entonces permitiera que me hiciera daño, ¿no? Entonces, es una situación bien importante, la situación psicológica, el apoyo, si se puede, el apoyo de una terapia, de un psicoterapeuta, va. Pero si no se puede, la familia es el punto más importante de apoyo aquí. Bien. Y vamos, ¿cómo voy a controlar la diabetes? Bueno, esta no es una plática de nutrición, pero quiero darles algunos tips que seguramente han escuchado a muchas personas y nada más luego por reforzar. Este tipo de alimentos, lo que es la famosísima comida chatarra, tiene el problema de que está alta en azúcares y harinas, que es lo que más aumenta el azúcar en la sangre. Entonces, este tipo de alimentos se deben de evitar, porque los hábitos nos curan o nos enferman. Entonces, tiene que empezar el control de la diabetes por ahí, mejorando los hábitos, y la dieta es fundamental. Entonces, tiene que
desaparecer de nuestra vista y de nuestra boca ese tipo de alimentos. Ahora, las bebidas, sodas, refrescos, miren, hagan cuentas, hagan memoria de cuántas cucharadas cafeteras ocupan para endulzar una taza de café. 2, 3. ¿Cuántas cucharadas creen que tiene un refresco de 600 mililitros? De 12 a 15 cucharadas cafeteras. Entonces, imagínense la cantidad de azúcar que entra en nuestro cuerpo. Y además es un azúcar altamente refinada que se absorbe rápidamente en el cuerpo. Entonces, las bebidas, al igual que los jugos, que luego la gente piensa que porque es de fruta son sanos y puedes tomarte el jugo que quieras, es un error porque los jugos tienen fructosa que se convierte en glucosa. ¿Cuántas naranjas, por ejemplo, se tienen que exprimir para hacer un jugo? Entonces, mucha el azúcar. No se digan los jugos envasados, ¿verdad? Que además tienen azúcar adherida, ¿no? Entonces, este tipo de bebidas, quitarlos de nuestra dieta completamente, completamente. Ahora, cereales, harinas, que la tortillita de harina, la tortillita de maíz, el pan, bueno, este tipo de alimentos se deben de disminuir, no se deben de quitar porque son los que finalmente nos dan energía, pero hay que bajarlo en forma importante. Y otro tipo de alimentos, como los vegetales, hay que incrementarlos por varias razones. En primer lugar, porque la cantidad de glucosa, de carbohidratos es baja. En segundo lugar, contienen fibra. Entonces, la fibra lo que hace es que en nuestro intestino absorbe esa azúcar que está compartiendo con otros alimentos y entonces impide que se absorba por el cuerpo. Entonces, entre que nos ayuda a sentirnos llenos y nos da esa fibra, entonces nos da un gran beneficio. Entonces, alimentos como calabacitas, brócoli, coliflor, o por supuesto que nopales, por eso lo pongo como ejemplos, y muchos otros que se me pueden ir pasando en este momento. Verduras, vegetales son bien, bien importantes. Los complemento con un poquito de cereal, ¿no? Como quedamos. Pero estas tienen que ser la predominancia en nuestra dieta. Y, por supuesto, el ejercicio. El ejercicio tiene múltiples beneficios. Miren, en primer lugar, me ayuda a fortalecer mi corazón y mis pulmones. Además, me ayuda a fortalecer mi circulación. Acuérdense que una parte de los pies que se pierden es por falta de circulación. Al yo ponerme a caminar, destapo o ayudo a que nueva circulación se forme y entonces fortalece la circulación de mis piernas. Pero también me quema calorías y me quema ese azúcar que pudiera estar en exceso en mi torrente sanguíneo. Entonces, caminar o un ejercicio cardiovascular suave, como bicicleta fija, ese tipo de ejercicios son muy útiles para ayudar a controlar la glucosa. Bueno, además, por supuesto, pues hay que seguir el tratamiento que el médico nos da, las pastillas que sirven para extraer la poca insulina que pueda tener el páncreas, básicamente. Para eso son. Y entonces, ahora sí, la insulina nos integra el azúcar. O si ya no hay la capacidad de producir insulina, entonces aplicarse insulina. Eso de que no te pongas insulina porque a partir de ahí te pusiste más mal es un mito. Es un mito. Si se requiere insulina, si el médico la dicta es porque se necesita. Entonces hay que aplicarla. Ahora, no me voy a conformar con el puro proceso, ¿verdad? Yo luego les pregunto a los pacientes, oiga, ¿y usted lleva control de su diabetes? Sí, doctor, me tomo la pastilla. No, ¿y cómo lleva la glucosa? Pues ahí estaba en 200 y ahora estoy en 180. No, hay que estar haciendo la lucha lo posible por llegar al resultado que es el control de la glucosa. Bueno, este es el punto más importante sobre el control, que me ayuda a prevenir lesiones. Pero bueno, y entonces en los pies, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, aquí yo quiero hacer énfasis en esto. Miren, póngase a pensar que el pie es un órgano muy importante porque en primer lugar se ve.
O sea, si a mí el doctor me dice, tengo que operar la vesícula o el apéndice o un riñón, pues me operan y pues me arreglan el problema y se acabó. Lo único que me queda es una cicatriz. Pero cuando me dice tengo que quitarme un pie, pues es una situación muy traumática. Y no solamente por la situación visual, sino porque, como les decía hace rato, se puede perder la independencia. Entonces, tiene que cuidar sus pies como si fueran oro molido, porque son los únicos pies que tenemos. No hay una refaccionaria donde podamos cambiarlos, ¿no? Entonces, es lo más valioso que hay para ser independientes. Entonces, respecto a los pies, primero empezaremos con estrategias de lo que no se debe de hacer. De lo que no se debe de hacer. ¿Y qué es lo que no se debe de hacer? Por ejemplo, poner bolsas de agua caliente. Oye, que está haciendo frío, que es invierno. En el norte, pues el clima es muy extremo. Y en el invierno puede ser muy frío. Entonces, se nos puede hacer fácil ponerle un cojín eléctrico, una bolsa de agua caliente, ¿verdad? A algo que esté calientito, que tenga calor para mantener calientes los pies. Y el calor no lo soportan los pies de un diabético. El pie del diabético es más fácil que se lesione, se quema. Y si además no tiene sensibilidad, pues puede estar ahí lo caliente, estar las horas y coserme el pie. Entonces, evitar el calor local en los pies. Luego, andar descalzos. Imagínense aquella persona que ya no tiene la sensibilidad, que ya no tiene esas alarmas o sensores que yo les platicaba. Entonces, andar descalzo donde se puede enterrar un clavo, una tachuela, una piedra. Pues luego ni se dan cuenta, hasta que ya el pie huele mal o un dedo está mal. Entonces, tenemos que evitar a toda costa andar descalzos, incluso en nuestra casa. ¿De acuerdo? Ahora, como cambia la forma de los pies, empieza a haber callos. Y mucha gente se le hace fácil. No sé por qué les da una obsesión por quitarse los callos y arrancárselos. Pero si tengo un problema de la circulación y me hago un proceso de estos, provoco una agresión. Y entonces puede empezar ahí una gangrena. Entonces, un callo lo tiene que manejar un podólogo, que es un profesionista que se dedica al cuidado de los pies. Entonces, nunca cortarse, ni tallarse, ni arrancarse callos, o usar sustancias para deshacerlos, nunca. El corte de las uñas, aunque no me van a creer, pero esto es otra de las causas por las que se puede perder una extremidad. Algo tan sencillo como esto. ¿Qué pasa? Pues la persona se empieza a cortar las uñas, pero pues no ve bien. Entonces se puede cortar más allá de la uña un pedacito de carne. Y como no siente, pues se puede ir siguiendo cortando hasta que se corta bien cortado un dedo. Ya me ha pasado con más de un paciente. Entonces, esto también, el corte de uñas debe de ser llevado por un podólogo. Si no hay para el podólogo, está mi familiar, que me puede ayudar a cortarme las uñas. Como diabéticos, no debemos de cortarnos las uñas, pero nosotros mismos, ¿de acuerdo? Tenemos que pedir ayuda, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa muy importante. Hay que recordar, otra vez, que la sensibilidad se pierde y las alarmas. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que tengo una lesión en el pie si no siento nada? Todos los días hay que revisarse los pies usando un espejo en donde no puedo revisar a simple vista para buscar ampollas, cambios de color, algún clavo metido, cualquier cosa de estas. Ahora, puede ser que no vea bien ya por ese problema de los ojos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues que un familiar se siente enfrente de mí, yo levante el pie y el familiar me revise mi pie, dedo por dedo, para esta misma búsqueda. Entonces, el familiar pues, tiene mejor vista que uno como diabético. Entonces, esto es lo ideal. Si no hay alguien en ese momento, entonces sí, utilizar el espejo, pero diariamente revisarse. Ahora, los diabéticos tienden a resecarse de su piel. Entonces, yo aquí pongo, no es un anuncio de nada, pongo todas las cremas
que se me ocurren que pueda haber en el mercado. No importa la crema que ustedes quieran, la que puedan pagar, la que les alcance, hay que aplicarse crema, porque la resequedad puede causar grietas y provocar lesiones por sí sola. Entonces, cualquier crema, 2 o 3 veces al día, las que sean necesarias para mantener la piel lubricada. Luego, el tema del zapato. El zapato es muy importante. Ya quedamos que el 80 a 90% de los pacientes que son amputados fueron porque usaron un zapato inadecuado. Entonces, vean ustedes la importancia que puede tener el zapato. Un zapato para diabético debe de ser ancho, ancho de la boca, alto del techo para si tengo los dedos en garra, como los que vimos de la paciente, no me roce la parte de adentro, los dedos. Con agujeta, con velcro, por si el pie se me hincha. Entonces, tener espacio para abrir el zapato. Porque si es mocasín, no va a tener espacio, me va a causar una lesión. ¿De acuerdo? Y comprarlo por las tardes. ¿Por qué por las tardes y no por las mañanas? Porque por las tardes el pie suele estar hinchado. Si lo compro en la mañana, en la tarde me va a apretar. Entonces, comprarlo en la tarde cuando el pie está hinchadito. Y otra cosa muy importante es, no le vamos a preguntar si le vamos a comprar a nuestro familiar o nosotros como diabéticos nos vamos a comprar un zapato. No hay que estar al pendiente de si me aprieta o no. Oye, ¿te aprieta el zapato? Pues quién sabe, yo puedo decir que sí o que no, no lo sé porque no siento como sentía antes. Entonces, no nos podemos basar en lo que siente la persona. Lo que tenemos que hacer es hacer una maniobra donde metemos el dedo, nuestro dedo, entre el pie y el zapato. Si el dedo entra libremente, sin dificultad, es un zapato de una talla adecuada. Si el dedo no entra, o con mucho trabajo, entonces hay que optar por una talla más grande, porque a veces se requiere además de una plantilla. Entonces, tiene que ser un zapato bien amplio. Por ejemplo, el caso de este señor, miren, aquí se demuestra una lesión en la parte de arriba de su dedo, pero vean qué cansado traía, unas botas vaqueras de moda, ¿no? De corte italiano, y vean en este espacio qué puede caber de dedos. A lo mejor una persona nomás se pone esto y dice, oye, estos zapatos me aprietan mucho, ya me hartaron y me los quito, pero un diabético no siente nada, entonces puede campante andar sin problema y se lesiona. Entonces, este mismo paciente, ya con un zapato para diabético amplio, solito sanó su problema, porque dejó de ver esa agresión. Ahora, no digamos las chanclas famosas, ¿verdad? O sandalias. Esto es una arma mortal para los pies. En primer lugar, porque las sandalias de todo tipo no protegen. No protegen. Si se me cae una botella, una piedra, lo que sea de la casa, un cuchillo, esto me va a herir. Y además se resbalan. Y se salen los pies de las chanclas y uno se golpea. Y sobre todo estas, por ejemplo, que les pongo de ejemplo, que se les llama horcapollo, pata de gallo. Yo he tenido múltiples pacientes con lesiones entre el dedo gordo y el que sigue. ¿Por qué? Porque todo el peso del guarache o la chancla va en esta parte que sostiene ese espacio. Y con tanto paso se van rozando, nunca sienten y cuando menos se dan cuenta ya hay un agujero entre ese dedo y el otro. Entonces eviten las chanclas. Las chanclas yo las usaría para meterme a bañar nada más. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, aquí quiero hacer una observación. Quiero hacer una observación. ¿Qué es lo que no debo de hacer? ¿Qué es lo que no debo de hacer si hay lesión? Resulta que yo llevé la prevención lo mejor que pude, ¿verdad? Y desafortunadamente hay una lesión. Entonces, vamos a empezar primero con eso. Y lo primero que no hay que hacer es, si yo me doy cuenta de que tengo una lesión, es callármelo. No callarse
el problema, no callarse el problema. Porque a mí me ha tocado en mi experiencia ver muchísimas personas, mamás, papás de hijos grandes, que no quieren dar molestias. Entonces no dicen nada. La lesión empieza a crecer, empieza a ser mayor, y entonces ya se dan cuenta cuando huele mal, cuando está muy hinchado, y entonces es un problema muy delicado que a lo mejor ya es de muy difícil tratamiento. Entonces, no callarse, pacientes, señoras, señores diabéticos, si se dan cuenta, avisar inmediatamente que tienen el problema a sus seres queridos con quienes estén cerca de ustedes. Ahora, ¿qué otra cosa no hay que hacer? Miren, esto también llega, uno tiene ideas, los remedios caseros. Si ustedes se ponen a buscar en internet remedios para pie diabético, hay más de 500,000 páginas. Y si le agregamos la opinión de la comadre, la vecina, ¿verdad? Bien intencionada, por supuesto, entonces tenemos una serie de medidas, de remedios. Sábila, ginseng, raíz de astrágalo, raíz de ruibarbo, miel y hasta gasolina, ¿verdad? Que me ha tocado ver pacientes que usan gasolina en lesiones. Y miren, uno puede tener la idea de que como es natural, como estos ejemplos que pongo aquí, pues no hace daño, pero es una mentira, porque la marihuana es natural, ¿verdad? Y me puede hacer daño. Entonces, no pensar que esto nos puede hacer daño. Sí nos puede perjudicar, nos puede acrecentar el problema, pero vamos a suponer que en el mejor de los casos no me pasa nada, no me hace daño, pero sí puede provocar un retraso en el manejo oportuno. Algo que se pudo haber visto desde un principio y tratado, lo voy dilatando, ¿verdad? Porque estoy esperando a ver si el remedio me ayuda. Entonces, hay que evitar los remedios caseros. Inmediatamente hay que acudir con el médico cuando tenemos un problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer llegando con el médico? Bueno, cuando tengamos una lesión, tenemos que pedirle amablemente al doctor que busque si nuestra lesión no es un problema de la circulación, o si lo es. Oiga, doctor, ¿está bien mi circulación? ¿Cómo puede saber el doctor? Con algo tan sencillo como hacer esto que se llama tocar los pulsos. Ustedes después con calma búsquense ahí en la parte, en esta zona del dorso del pie o atrás del tobillo, un pulso que es una pulsación que se siente. Un médico es experto en sentir el pulso. Si el pulso se siente, llega a circulación. Entonces, la lesión que yo tengo es por un problema de infección profunda, normalmente. Y si no tengo pulso, es un problema de la circulación. Entonces, hay que pedirles a nuestro médico que nos revise ese punto. Tienen derecho a ser bien revisados. Si el médico decide o dice que no es necesario revisar la circulación, aguas, ¿de acuerdo? Son señales de alerta. Ahora, ok, el doctor me dice que todo está bien, ya me revisó mis pulsos y me dice que no hay ningún problema y tengo que estar vigilando el pie. ¿Qué pasa si no mejora en 2 semanas? Nada. Si no hay ningún cambio, si no vemos que la úlcera o la llaga disminuye, o lo que es peor, si en los siguientes días se empeora, hay que regresar con el médico inmediatamente y pedirle que nos cambie de alternativa. Si el médico nos dice que todo va bien, que debemos ser igual, entonces busquen otra opinión. Busquen otra opinión. Tienen derecho a pedir otra opinión cuando hay un problema que se está complicando. No son médicos, yo estoy consciente de eso, pero todos nos damos cuenta cuando un pie empieza a empeorar, que se pone más rojo, o que se pone más negro, o que huele más mal. Entonces, si ustedes presienten que se está poniendo peor, seguramente se está poniendo. Entonces, se requiere una atención inmediata y cambiar de estrategia, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, en conclusión, aquí quisiera ser bien enfático.
Mire, primero que la base para que este tipo de problemas cada vez sean menores y haya menos desgracias, menos catástrofes en este punto, es primero la prevención. Recuérdenlo, prevenir es más barato y es más seguro. Y si hay una lesión, el manejo oportuno del problema, el manejo oportuno. Y además, requiere del apoyo del entorno. Ustedes, familiares, es muy importante que estén cerca del paciente diabético. El pronóstico cuando hay una lesión es mucho mejor cuando alguien le dedica a ese problema como familiar que cuando el paciente está solo. Y por supuesto, señoras o señores diabéticos, pues los principales protagonistas son ustedes. Ustedes son los primeros que deben estar preocupados por tener la glucosa y la diabetes controlada. Los primeros en revisarse, ¿de acuerdo? Porque son los más involucrados. Entonces, una vez que ustedes estén cuidándose, el apoyo que pueda haber del entorno a su alrededor, de sus familiares, podrá ser provechoso. Y bueno, pues, básicamente, sería todo. Y pues, muchísimas gracias. Entonces, las dudas, espero que les haya ayudado este tema, este desarrollo, que les sea útil. Pero si hay alguna duda, pregunta, con todo gusto. Sí, por favor, al público que nos está viendo, nos está escuchando, pues les pedimos que, por favor, en la zona en el área de comentarios de aquí del video, puedan poner, es en la parte baja del video, puedan agregar sus preguntas. Aquí tenemos, para empezar, quizás una pregunta. ¿En cuánto tiempo se desarrolla, es necesario amputar? Bien. ¿Cuánto tiempo pasaría? Eso es muy variable, Oscar. Es muy variable porque depende del control de la glucosa, depende de cómo fue el daño, depende del ritmo, de cuándo me di cuenta de la lesión. O sea, puede ser que una lesión, y además depende de qué microbio me infecte la lesión. Puede haber lesiones que me duren meses y resulta que la infección es una bacteria pues muy tranquila, que son bacterias normales de la piel y puedo andar como si nada y a lo mejor puedo traer la glucosa más o menos controlada y no crece más, pero puede haber otros casos donde tengo una lesión, a los 3 días se empieza a hinchar, empieza a haber un daño más profundo y en 3, 4, 5 días ser un problema muy importante de salud. Por eso es tan necesario que cuando nos demos cuenta de las lesiones, inmediatamente acudamos al médico. Porque es muy variable, no hay una fecha. Y así como puede tardar varias semanas, de una semana a otra, puede estar en riesgo la extremidad. Fíjate que en este momento no tenemos algunas preguntas, a ver si se han... si quisieras comentar sobre algún con pacientes que se acercan a ti, cuáles son sus preguntas generalmente cuando vienen a consulta, sobre todo cuando dinero, ¿verdad? Creo que es una duda que puede ser muy, muy frecuente, ¿no? ¿Qué haces y tienes menos dinero en el bolsillo? Bueno, esa es la pregunta crucial de todos los días. Hoy, precisamente, ayer vi a un paciente en ese caso, ¿no? Y me llegan casi diario. Normalmente este tipo de problemas suceden en personas que van haciendo la desidia. Y lo que podría decir es que cuando hay una lesión,
y no hay el recurso, y pues lo que le queda al paciente, porque yo ofrezco opciones, lo que le queda al paciente es ir a la institución, pedir que lo atiendan como debe de ser. Cuando un paciente, fíjense bien, y yo creo que en cualquier dependencia, en cualquier situación burocrática o en cualquier lugar donde una persona al pedir pues una ayuda, un servicio, no tiene ni idea, y más en situaciones donde hay mucho trabajo como en las dependencias de gobierno, pues a lo mejor me van a hacer caso, a lo mejor es posible, pero pues no hay una exigencia como tal. Pero cuando una persona, de la mejor de las formas, llega y sabe del tema y pide que lo atiendan porque hay una posibilidad de que se ampute el pie, porque ya les dijo un médico que requiere de urgencia, entonces puede haber algo de presión, para ser atendido más rápido. Entendemos que en la institución hacen todo lo posible por sacar a los enfermos adelante. Hay muchísimo trabajo, pero de esa forma es como pudiera ser la atención un poquito más oportuna. Estar convencidos de que el problema es una urgencia y que se tiene que tratar inmediatamente, porque luego además sucede, que es otro problema, que hay una lesión y los familiares van a platicar y luego no se ponen de acuerdo. Oye, que tú, que yo, oye, pero es que mira, hice, ¿cómo crees? Es que yo ya hice, es que yo no, es que espérate, vamos a ver qué pasa. Y entonces los días van pasando y la persona se va deteriorando. Entonces hay que entender que es una emergencia y que hay que dejar todos los complejos, los resentimientos, lo que pueda haber atrás y enfocarse a resolver el problema. Porque no nos gustaría que nosotros, como enfermos, no pudiéramos ser atendidos oportunamente. Y en tu experiencia, ¿qué lesiones, por ejemplo, son las más graves? Las de, finalmente, porque se ven lesiones en la parte frontal, en la parte trasera. ¿Esto influencia? ¿Ves una evolución distinta según el tipo de lesión? Mira, lo que más agrava el problema es la desidia. Lo que más agrava el problema es que la gente se calla el problema, no dice. O sea, normalmente lo ves en una persona de 60 años o un diabético de 45 que no le dice a la señora. Y no pasa nada, porque no quiere dejar su ritmo de trabajo, está muy presionado, tiene muchas deudas, lo están presionando en el trabajo, entonces no puede darse el lujo, entre comillas, de dejar de trabajar, entonces no dicen nada. Entonces, más que la zona que sea afectada es la forma de pensar de las personas. Yo creo que por ahí debemos de empezar, atacando eso. Darnos cuenta que eso nos puede llevar a una pérdida de una extremidad. Esa conducta. De ahí en más, quizás las lesiones que te puedan causar más problema son las lesiones que no alcanzas a ver. Las lesiones en las plantas de los pies. Cuando es un dedo o el dorso del dedo, si la persona se preocupa por su salud, ve eso y se alarma y avisa, ¿no? Pero si la persona no se da cuenta porque no lo ve, es otro punto que también puede ser que agrave las lesiones, cuando las lesiones están en la planta de los pies y que no se ven. Por eso es tan importante que a partir de hoy, todos los que escucharon esta práctica que sean diabéticos, revisen sus pies diariamente. Pues hasta ahorita no tenemos más preguntas. Creo que en ese caso, pues, salvo algún comentario adicional, hablabas de los remedios caseros, pero de repente puede haber quizás cosas que vamos a comprar en la farmacia. Se habla mucho del microdacin, que no, pues, para llagas, pero
esta parte, ¿qué opinas? O sea, no se usa el remedio, pero se usa alcohol o yodo, etcétera. Si quieres podemos ir terminando con eso. Esa es muy, muy buena observación. Fíjate que para el caso es lo mismo. Yo puedo tener incluso un bisturí, ¿verdad? Y no significa que con eso lo que yo me haga en mi llaga, en mi úlcera, me va a ayudar. Es una herramienta que debe ser utilizada con guía, con asesoría, ¿no? Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, cuando anuncian por la televisión o por internet sustancias buenísimas que te ayudan a cerrar las úlceras, y entonces te ponen la sustancia X, no voy a dar nombres, y te ponen el pie todo llagado y cómo fue cerrando, dándote la falsa idea que nada más comprando el producto y aplicándotelo vas a tener ese resultado. Pero cuidado, porque si dice eso y no te especifica todo lo que tienes que hacer, entonces pues es una charlatanería, aunque pudiera ser un producto que pudiera servir bien aplicado. Entonces, ni el Microdacin, no lo digo por la sustancia, pero hay otras sustancias que sí se anuncian. Ninguna de esas antisépticos o cicatrizantes por sí solos van a ayudar. Necesitan ser acompañados por la asesoría y supervisión siempre de un médico. Incluso la miel, mira, incluso la miel que puse como remedio casero, la miel bien asesorada puede ayudar. Y no cualquier tipo de miel. Tiene que ser una miel específica. Tipo manuka, por ejemplo, así le llaman, una especie de abejas que producen esa miel. Y hay parches especializados de esa miel que te pueden servir para este tipo de problemas. O sea, te pongo otro ejemplo de cómo la asesoría formal, seria, es muy importante para eso. Pues creo que sería todo. Muchas gracias por el haber aceptado en esta conferencia. Y bueno, esta conferencia queda grabada y como parte de los videos de la iniciativa Campana Altamira para que pueda ser consultado. Te agradecemos mucho por tu tiempo y a todos los que nos vieron aquí llegué a contar hasta 130 personas. Pues ojalá que les haya servido esta plática y bueno, va a quedar abierto para comentarios para quienes gusten posteriormente hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que si quieres cerrar con algún mensaje y con esto cerramos. Gracias a ustedes, gracias a ti, Víctor, por la invitación. Un reto padrísimo. Finalmente, el saber es lo que nos va a defender de estos problemas. Entonces, espero que esta información les dé conocimiento, les ayude y pues sobre todo les ayude a salvar a sus familiares, a ustedes mismos de este tipo de problemas. Y muchas gracias. Hasta pronto, nos vemos. Chao. Chao.